En la vasta galaxia de la música, pocos álbumes brillan con la intensidad y la trascendencia de Abbey Road de los Beatles. Este disco, lanzado en 1969, no solo marcó un hito en la carrera de la banda, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la música. Abbey Road es una obra maestra que encapsula el genio colectivo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, justo en el ocaso de su legendaria colaboración. En este video exploraremos el contexto de la época, el proceso de creación del disco, sus temas y los detalles interesantes, también su recepción y el legado, y el impacto duradero que ha tenido en la música. A finales de la década de 1960, la música popular estaba en un estado de evolución constante. El rock y el pop, géneros en los que los Beatles habían sido pioneros, estaban expandiendo sus horizontes. La psicodelia de mediados de los 60 estaba dando paso a un sonido más pesado y experimental. Bandas como The Rolling Stones y The Who estaban redefiniendo el rock, mientras que artistas como Jimi Hendrix y Led Zeppelin estaban empujando los límites técnicos y sonoros. En este escenario, los Beatles, quienes ya eran considerados como los innovadores más influyentes de la década, se encontraban en un momento crítico. La banda había pasado por una serie de desafíos internos y creativos. Su álbum anterior, The White Album del 68, había revelado tensiones crecientes entre los miembros, con sesiones de grabación que a menudo se llevaban a cabo por separado. El proyecto de Get Back, posteriormente conocido como Let It Be, había sido especialmente problemático, con conflictos personales y profesionales que amenazaban con desintegrar el grupo. A pesar de estas dificultades, los Beatles decidieron reunirse una vez más para así crear lo que muchos consideraban su álbum final. Con la dirección técnica de George Martin, su productor de confianza, y la determinación de hacer un trabajo cohesivo, comenzaron las sesiones de grabación en los estudios EMI en Abbey Road, en Londres, a mediados del 69. El proceso de creación de este disco fue notablemente más armonioso que el de sus trabajos recientes. George Martin sugirió un enfoque más tradicional, similar al de sus primeros días, y los Beatles acordaron en gran medida. Paul McCartney propuso un medley de canciones entrelazadas en la cara B del álbum, una idea que fue recibida con entusiasmo por Martin y por el resto de la banda. Esta estructura permitiría a cada miembro aportar individualmente mientras mantenían una cohesión general. La grabación de Abbey Road fue una mezcla de innovación y regreso a las raíces. Las sesiones se caracterizaron por un uso intensivo de tecnología avanzada para la época, incluyendo sintetizadores, Moog y técnicas de grabación de 8 pistas, que permitieron una mayor complejidad en la producción. Cada miembro del grupo contribuyó con piezas significativas. Paul McCartney aportó canciones memorables como Come Together, un tema que fusiona rock y funk con un estilo vocal distintivo, y Oh Darling, una balada de rock con una interpretación vocal poderosa. John Lennon trajo composiciones como Because, una canción que fue influenciada por la música clásica con armonías vocales intrincadas, y I Want You, She's So Heavy, un épico y minimalista tributo al amor obsesivo. George Harrison, quien había florecido como compositor, ofreció Something y Here Comes the Sun, dos de las canciones más apreciadas y duraderas del disco. Here comes the sun, here comes... Ringo Starr, por su parte, contribuyó con Octopus Garden, una canción alegre y caprichosa que se convirtió en un favorito de los fans. Abbey Road no es un álbum conceptual en el sentido estricto, pero tiene una estructura y una fluidez que le dan una sensación de unidad. La cara A del disco presenta una serie de canciones individuales, cada una con su propia personalidad y estilo, mientras que la cara B es dominada por el medley, una secuencia de canciones más cortas que fluyen sin interrupciones. La portada del disco, que muestra a los 4 Beatles cruzando un paso de cebra fuera del estudio, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la cultura pop. Esta imagen simple pero poderosa ha sido objeto de innumerables homenajes y parodias, y este paso de cebra o paso peatonal se ha convertido en un lugar de peregrinación para los fanáticos. Musicalmente, Abbey Road es un testimonio de la versatilidad y el talento de los Beatles. Las armonías vocales en Because son particularmente impresionantes, y el uso del sintetizador en canciones como Maxwell's Silver Hammer y I Want You, She's So Heavy muestra la disposición del grupo de experimentar con nuevas tecnologías. Finalmente, el lanzamiento llegaría. Este disco vería la luz en septiembre de 1969 y fue recibido con entusiasmo, tanto por los críticos como por los fans. El álbum alcanzó rápidamente el número 1 en las listas de éxitos en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
Los críticos elogiaron la cohesión del disco, la calidad de las composiciones y la producción innovadora, con canciones como Something y Come Together, que se convirtieron en clásicos instantáneos. Para muchos, Abbey Road representó una especie de despedida triunfal. Aunque los Beatles todavía lanzarían Let It Be en el 70, Abbey Road fue el último álbum que grabaron juntos como grupo cohesionado. Su lanzamiento marcó el final de una era y solidificó aún más su legado como una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música. El impacto de Abbey Road en la música no puede subestimarse, ya que inspiró a innumerables músicos y bandas, y su influencia se puede escuchar en una amplia gama de géneros, desde el rock progresivo hasta el indie pop. La estructura del medley de la cara B ha sido imitada por muchos artistas y la producción del álbum ha sido estudiada y emulada por productores e ingenieros del sonido en todo el mundo. Después del lanzamiento de Abbey Road, las tensiones dentro de los Beatles continuaron aumentando. Aunque todavía trabajaban en el álbum Let It Be, la discordia entre los miembros era palpable. Para abril del 70, Paul McCartney anunció su salida de la banda, lo que efectivamente marcó el final de los Beatles como grupo. Cada miembro siguió su propio camino artístico. John Lennon comenzó una prolífica carrera en solitario que incluyó álbumes emblemáticos como Imagine. Paul McCartney formó Wings y continuó produciendo éxitos durante las siguientes décadas. George Harrison también tuvo una exitosa carrera en solitario con su álbum All Things Must Pass, siendo especialmente aclamado, y Ringo Starr, aunque menos prolífico, también lanzó varios discos en solitario y siguió activo en la música. Decidir cuál disco es más emblemático de los Beatles es una tarea difícil, dada la cantidad de obras maestras que produjeron durante su carrera. Sin embargo, Abbey Road se destaca por varias razones. Es una síntesis perfecta de todo lo que hizo grande a la banda. La innovación musical, la calidad de composiciones, la maestría en la producción y la cohesión artística. Abbey Road influyó profundamente en la música y la cultura popular. Su impacto perdura no solo en las generaciones que crecieron con los Beatles, sino también en las nuevas generaciones que descubren su música. La capacidad del disco para resonar con tanta gente a lo largo del tiempo es un testimonio de su grandeza. En términos generales, puedo decir que Abbey Road no es solo un disco, es un monumento a la creatividad y a la colaboración de 4 de los músicos más talentosos de la historia. En una época con turbulencia tanto para el grupo como para el mundo, los Beatles lograron crear una obra que es a la vez un punto culminante y una despedida. Su legado continúa inspirando y emocionando a oyentes de todas las edades y su influencia se siente en cada rincón de la música moderna. Al final, Abbey Road es un recordatorio de lo que es posible cuando se une talento, innovación y pasión. Es una celebración a la música en su forma más pura y una pieza fundamental de la historia cultural que seguirá siendo relevante y adorada en las generaciones venideras.